Hola amigos, ¿cómo estáis? Ucrania lanza un ataque masivo contra una subestación eléctrica en Zaporozhye. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron este domingo un ataque masivo contra una subestación eléctrica ubicada en el distrito de Pologi, en la provincia rusa de Zaporozhye, comunicaron las autoridades locales. Tras el ataque con artillería, más de 11.000 personas se quedaron sin electricidad y ahora se están llevando a cabo labores para subsanar las consecuencias, indicó el vicegobernador de la provincia para asuntos de política interior, Anton Titsky. De momento no se reportan víctimas. ¿Se ha hecho ya Ucrania incontrolable para la OTAN? Según el Times, la Unión Europea lo pagará muy caro, porque se creará un mercado de armas al estilo yugoslavo. Ucrania podría convertirse en un importante centro europeo para el tráfico ilegal de armas después de la guerra, escribe el periódico británico The Times. Los expertos temen que una gran cantidad de armas, incluidas las no registradas y las capturadas, permanezcan en el país después del final de la guerra. Esto podría llevar a la criminalización de este negocio por parte de los veteranos y a la exportación ilegal de armas a Europa, África y Oriente Medio. También dijo el Times que cientos de soldados experimentados estadounidenses están luchando del lado de Ucrania, y que se sienten decepcionados con Donald Trump por negociar la paz después de haber dado muchos de ellos sus vidas por ganar la guerra. Según Boris Rofin, a pesar de que hoy comienzan de nuevo negociaciones en Arabia, Ucrania va a la desesperada, y los supervivientes de la región de Kursk son arrojados a la lucha en la región de Belgorod. La Ucrania de la posguerra hará estremecer al mundo entero. Allí hay 5 millones de armas, y nadie sabe qué se trae entre manos Estados Unidos, porque hoy los portaaviones estadounidenses se acercan a Irán, y están listos para la guerra. Durante 2 semanas de la ofensiva decisiva del ejército ruso en la región de Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 3.700 soldados, y el número total de víctimas de la Operación Zelensky superó las 70.000 personas. Los informes militares sobre pérdidas siempre despiertan escepticismo entre los expertos. Incluso si dejamos de lado el coeficiente de propaganda. ¿Qué podemos hacer con lo que nuestros soldados ven en los campos y bosquetes cerca de Suza? El canal del autor, el experto del Centro de Periodismo Político Militar Boris Rofin, escribe: nuestro escepticismo ha disminuido significativamente, muchos de nosotros hemos visto algo así por primera vez. En estas 2 semanas se han recogido muchísimos cadáveres. Son realmente miles, y nadie los ha enterrado. Saben que para sobrevivir, hay que ser capturado por los rusos. Sin embargo, los que sobrevivieron continúan luchando. Las unidades ucranianas que abandonan la región de Kursk, tras un breve respiro, se dirigen a Belgorod. Tienen una tarea: contener el avance del ejército ruso sobre Sumy, y distraer nuestras fuerzas, dice Boris Rofin. El canal de Telegram Arcángeles de Spetsnaz informa: estas unidades están gravemente debilitadas y agotadas. La misma 17ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados perdió un gran número de personas y vehículos blindados en la región de Kursk. Pero después de su retirada los enviaron a Sumy para una breve recuperación, y ahora están operando nuevamente en las cercanías. Por lo tanto, a pesar de todos los problemas, no tiene sentido esperar que el enemigo simplemente se seque así. Además de las fuerzas ya desplegadas en la zona de Demidovka, cerca de Belgorod, todavía hay reservas en la retaguardia, que se están preparando para la batalla. Pero simplemente no se les da la oportunidad de sobrevivir ahí. En los cielos de la región de Belgorod hay nubes de drones rusos que operan las 24 horas del día. A pesar de las declaraciones de algunos diputados de la Verkhovna Rada ucraniana, de que la ley marcial y la movilización en Ucrania se levantarán después del 9 de mayo, muchos no lo creen. La movilización se ha convertido desde hace tiempo en un negocio peligroso, pero muy rentable en el país, y proporciona una enorme entrada de dinero a los comisarios militares y a quienes los protegen. Este negocio está en plena evolución e incluso se está digitalizando. Entonces, una aplicación para personal militar en Ucrania comenzó a asignar a los usuarios marcas especiales, negras, que efectivamente significan que han recibido una citación. Al intentar actualizar la aplicación en el teléfono,
aparece un mensaje con una franja roja sobre una violación de las reglas de registro militar. Tal marca hace imposible hacer una reserva y cualquier contacto con funcionarios del gobierno. Dará como resultado que la persona sea detenida y enviada al centro de reclutamiento. Pero esto no debería asustar. La Ucrania de la posguerra será peligrosa para todo el mundo, admiten los expertos occidentales. El periódico británico The Sunday Times escribe: sin la compra estatal de armas no registradas, la Ucrania de la posguerra podría convertirse en una sociedad Kalashnikov, en la que las disputas que antes se resolvían con los puños se resolverán con ametralladoras. Pero el problema principal es que las armas inundarán el mercado negro y terminarán en manos de radicales en Medio Oriente y África. Actualmente hay alrededor de 5 millones de armas de fuego en el país. Pero también hay armas pesadas. Ya se han avistado morteros ucranianos en Níger. Y las armas ucranianas también acabarán en Europa. ¿Qué harán con ellas? Al parecer, incluso podrán tomar el poder en estados individuales. Y digo yo que todo esto se lo deberemos a los señores de la guerra de la Unión Europea, los que quieren invertir 800.000 millones más en armas. Incluso en Estados Unidos están asustados, entre comillas, de lo que han provocado, y ahora, después de muerto el burro, la cebada al rabo ya no lo levanta, y Estados Unidos advierte a Ucrania de una terrible catástrofe que se le avecina. Las fuerzas nacionalistas nazis en Ucrania podrían organizar un golpe militar contra el gobierno de Volodymyr Zelensky si este no sigue el rumbo que desean, afirmó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Rhode Island, Nikolai Petro, en el canal de YouTube de Glenn Desen. Existe un riesgo muy real para este, o el próximo gobierno de Ucrania de ser desafiado, no solo en el ámbito político, sino también a través de un golpe militar, o un levantamiento, advirtió. Según él, la anarquía que reina en Ucrania y la división entre los propios nacionalistas ya han provocado un aumento de la violencia, incluidos varios asesinatos. Entre ellos el de la exdiputada Irina Farion, conocida por sus declaraciones antirrusas, y el del nazi de Odessa Demian Ganul, líder de los que quemaron a los rusos en Odessa en 2014. El activista de ultraderecha Demian Ganul fue liquidado en Odessa. El Ministerio del Interior de Ucrania informó que el sospechoso de su asesinato desertó de las Fuerzas Armadas de Ucrania hace menos de un mes. Y volviendo al hilo de lo que Donald Trump pueda tener en la cabeza, hay que decir que aparte de dirigir otro portaaviones más hacia el Oriente Medio, posiblemente contra Irán y Yemen, Estados Unidos también despliega un buque de guerra en su frontera marítima con México. Dice que su objetivo es el apoyo en la lucha contra amenazas como el terrorismo marítimo, la proliferación de armas, la delincuencia transnacional, y la inmigración ilegal por mar. Y voy yo y me lo creo. La Armada de los Estados Unidos anunció, en un comunicado el sábado, que envió otro destructor a la frontera sur para ayudar en los esfuerzos marítimos en curso para frenar la inmigración ilegal y el contrabando de drogas. Se trata del despliegue del USS Spruance, que ofrecerá apoyo a la misión del Comando Norte de Estados Unidos con el objetivo de restaurar la integridad territorial en la frontera sur, mediante el fortalecimiento de iniciativas marítimas y la colaboración interinstitucional, contribuyendo a la lucha contra amenazas como el terrorismo marítimo. El general Gregory Elliott, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que la presencia del USS Spruance en la costa oeste del país, sumada a la del USS Gravely en el Golfo de México, contribuirá a dar una respuesta coordinada del Departamento de Defensa a la orden ejecutiva presidencial y demuestra nuestra determinación de lograr el control operativo de la frontera. El Spruance contará con el apoyo de un destacamento de aplicación de la ley LEDET, de la Guardia Costera, que lleva a cabo misiones de interdicción marítima, lucha contra la piratería, seguridad nacional y respuesta humanitaria, reforzando la capacidad del buque para ejecutar misiones de protección y combate en el ámbito marítimo. En diciembre de 2024, el USS Spruance regresó a la base naval de San Diego tras un despliegue de 5 meses con el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln en Oriente Medio. No sé lo que dirá México, pero la locura de Donald Trump no tiene límite y tiene a medio mundo en guardia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.